Iniciamos describiendo lo que es un mercado común y nos vamos a basar en un ejemplo de América que es el Mercosur. El mercado común es un bloque que se suma a las dinámicas de política de comercio exterior. Es decir, no podría haber un mercado común si no los países tuvieran clara que su política económica va destinada a crear alianzas con otras regiones. Los países que lo integran principalmente buscan una libre circulación de bienes y de personas, permitiendo así la movilidad de capital y de trabajo. Esto es una característica detonante. No nada más hay flujos de inversión, sino también flujos de personas y eso detona más que crecimiento económico y desarrollo. Por lo tanto, vamos a ver algunas características. Va a haber una mayor integración económica de cada uno de estos países a nivel regional. Hay una eliminación de aranceles. Los aranceles son los impuestos que se cobran por importación o exportación. Hay un libre movimiento de factores productivos, es decir, capitales, marcas, procesos productivos, certificaciones, pero también entre ellos, y muy importante, la fuerza laboral. Por lo tanto, hay una elevación de la competitividad del trabajo internacional, pero a nivel regional. Esto implica que para que la fuerza laboral tenga movilidad a nivel regional en este mercado común, debe ser altamente competitiva para que tenga cabida. Por lo tanto, pues no nada más hay un crecimiento económico en los países en cuanto a su producción, a sus ventas, sino que esto incide directamente en la población y su nivel de salario per cápita. Hay, por lo tanto, pues una integración de mercados y una mejora en la comunidad internacional. Se asume que es una región virtual, porque no necesariamente tienen una contigüidad espacial, sino más bien se define por las relaciones funcionales. Una relación funcional, por ejemplo, es esta movilidad de flujos laborales. El que alguien se desplace de una ciudad a otra, pues no necesariamente es porque hay un continuo urbano, sino que hay una movilidad y esta movilidad y presencia en territorios se le llama relación funcional. Y a esto también lo trasladamos a movimiento de capitales, distribución de mercancías, compra de ellas. Y pues estamos hablando que esto se da en el ámbito común y mediante los objetivos comunes entre países, llegando a establecer tratados y acuerdos que favorecen muchas veces más que solo en el ámbito económico, sino también social. Tenemos aquí entonces un ejemplo que es el Mercosur, también conocido como el Mercado Común del Sur. Es un bloque económico que está compuesto por países de América Latina. Países miembros es Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Países en proceso de ser miembros pero que aún no son asociados, Bolivia. ¿Por qué? Pues este tiene una gran limitante que es su falta de crecimiento económico y competitividad. Estados asociados que solamente participan de algunas actividades, Chile, Colombia, Perú y Ecuador no gozan de todos los beneficios del Mercosur, y países observadores que muchas veces hacen las labores de arbitraje está México. Esta es un poquito la historia del Mercosur. Inicia con la declaración de Foz de Iguazú, que se realizó el 30 de noviembre de 1985 entre Argentina y Brasil. Posteriormente, para 1991, se firma el Acuerdo de la Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y finalmente se crea un protocolo el 16 de diciembre de 1994 en donde se decide la existencia como persona jurídica de derecho internacional que entraría en vigencia
el 13 de diciembre de 1995. Es decir, de 1991 a 1994 existían estas relaciones comunes económicas, pero ya con una obligatoriedad y por lo tanto sanciones impuestas ante incumplimiento se formaliza hasta 1994. Este mercado común se caracteriza por el primer bloque que vimos, que fue una unión aduanera. Sin embargo, también vemos que al final no nada más hay derribar barreras arancelarias, sino sin incidir directamente en la población. Que estamos hablando de que impacta en 242 millones de personas, de las cuales 187.6 millones son brasileños, 38.6 son argentinos, 27 millones son venezolanos y 6.2 de Paraguay, así como 2.4 millones de uruguayos, ¿sí? Entonces, inicia, insisto, con el establecimiento de un arancel externo común desde 1999, es decir, que para el resto de los países que no pertenecen a este bloque, sí hay aranceles establecidos. Pero al interior hay una zona libre de aranceles entre los integrantes, con la única excepción de la producción de azúcar y el sector automotriz, que para el caso de Brasil es altamente competitivo a nivel internacional. Pasamos a el cuarto tipo de bloque, que es una unión aduanera. Su principal característica es que se eliminan las barreras arancelarias de los países que lo integran. Algunas características específicas es que se establece un arancel común respecto a los países que no son miembros, es decir, para todos los demás que no pertenecen a este bloque, si hay un arancel establecido. Pero para el interior hay aranceles únicos con los que no conforman el bloque y es una integración superior al área de libre comercio. Queda exenta de la revisión fronteriza de los Estados miembros. La unión aduanera que vamos a ver como ejemplo es la de Benelux, que está compuesta por Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1960 y el 17 de julio de 1908 se firmó un nuevo tratado que perdió fuerza con el paso de los años debido al desarrollo de la Comunidad Económica Europea, porque tiene muchas de las características que estos establecieron. ¿Cuáles fueron sus objetivos? Elevar el nivel de prosperidad de la población. Estamos hablando de elevar su nivel de desarrollo mediante el libre movimiento de personas, es decir, no se requieren de un permiso, ¿no? No se requieren de visas, no se requieren pasaportes. También hay una libre entrada y salida de bienes y servicios de productos, así como de capitales. Hay una coordinación de la política económica nacional, si los países no diseñan sus políticas económicas de manera independiente y autónoma, tienen que diseñarlas en función de las necesidades de los países miembros. Y esta prosperidad de su población también se logra mediante una política económica exterior. Es decir, la política exterior debe de también estar de acuerdo a las necesidades del bloque, ¿no?, de los países. Y entre ellos hay cero aranceles. Por lo tanto, para estos dos bloques que hemos visto, vamos a generar la actividad 5 con las mismas características de la actividad número 4. Es decir, crear una lista, lo pueden hacer en parejas, de los países de cada bloque mencionado. De los bloques, señalar qué países viven en conflicto. Ya decía, aquellos que no han concretado su participación, que han suspendido su participación o que incluso han salido del bloque. Cada alumno debe tener su propia lista en la libreta de apuntes, encabezando esta con su nombre, grupo
y la región económica a la que se refieren. La fecha límite de entrega es el día 29 a las 11:59 de la noche y lo tienen que enviar al correo lbtmismarianaparrales@gmail.com.